una de las pruebas fundamentales de los jueces, jueces de Cámara en este caso, porque fue una apelación, ahora vamos a hablar un poco qué se entendió del fallo, pero bueno, a lo que recurren fundamentalmente para argumentar su fallo, para fundar su resolución, es a la prueba, tienen en cuenta muy especialmente la prueba de libros. ¿Y qué pasa con los libros de comercio? ¿Qué pasa con la contabilidad de las partes en este caso? ¿Y qué tipo de evaluación hizo el juez en relación a ese análisis de la contabilidad, ¿no? El juez va a poner especial foco ahí en la resolución al momento de fundar o dar debidos argumentos de por qué falla de la manera, o resuelve de la manera en que resuelve. Es como les decía, hubo un fallo de primera instancia en determinado sentido, y este es el fallo de segunda instancia, que es cuando, bueno, las partes apelan, si hay una parte disconforme con un fallo de primera instancia, apela, y lo resuelve la Cámara de Apelaciones, en este caso Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Esto es Buenos Aires. Es bastante reciente, fue, digamos, 29 de octubre del 2020, el fallo de la Cámara. Obviamente que esto es una demanda que probablemente se inició, no sé si dice la fecha, pero hace mucho más tiempo, ¿no? Tuvo todo un recorrido en primera instancia y después se apela. A ver, quiero ver si dice en algún momento la fecha de iniciar. No sé si dice cuando. 2012 puede ser. Sí, porque cuando pone acá registro número y 2012. Bueno, vamos a arrancar así, no los demoro tanto viernes, aunque no vamos a poder salir mucho, no sé cómo es el tema, pero está medio restringido, pero bueno, por lo menos descansar. Les voy a compartir antes del fallo para que repasemos, a ver, no me acuerdo nunca que tengo que... Esta. Les comparto acá de Infolec, este es el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿lo pueden ver? En el artículo 330. Sí, profesora. Bueno, este artículo va a ser nombrado en el fallo. Nosotros hablamos un poco de la clase pasada de bueno, cómo había que llevar los libros, qué establecía el código respecto de qué libros eran obligatorios, cómo debían llevarse, y fundamentalmente, qué pasaba a la hora de evaluar, digamos, la eficacia probatoria de esos libros y de esa contabilidad en un litigio, ¿no? ¿Cuál iba a ser esa eficacia probatoria? Y el código acá, en el artículo 330, el Código Civil y Comercial de la Nación, va a describir un poco cómo tiene que el juez, digamos, cómo deberá evaluar esa contabilidad, y eso dependerá de distintas circunstancias. Dice textualmente, la contabilidad, tanto obligada como voluntaria, recuerden que la parte puede pedir voluntariamente llevar contabilidad para que tenga validez legal toda esa registración, siempre que sea llevada en la forma y con los requisitos prescriptos, ¿no? Lo que hablamos de esté debidamente rubricada, que no haya tachaduras, bueno, toda una regularidad para llevar contabilidad, debe ser admitida en juicio como medio de prueba. Los registros, y miren, les voy a leer lo que nos compete en relación a este caso. Dice, la contabilidad obligada o voluntaria prueba en favor de quien la lleva. Cuando en un litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad, es decir, contra otro sujeto que lleva también contabilidad, tanto de forma obligada como voluntaria, este otro sujeto no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. Entonces tenemos acá, por un lado, alguien que lleva dos sujetos que debieran llevar contabilidad o que llevan contabilidad, uno que la lleva regularmente y frente a otro sujeto que no tiene ningún tipo de registro contrario en su contabilidad. O sea, uno lo registró y otro no tiene ningún tipo de registro contrario. Es decir, ¿qué sería? Y después un poco el fallo lo describe. Uno dice que no se pagó y el otro dice que se pagó y está registrado por en la contabilidad que se pagó. Eso sería un registro contrario, ¿no? En este caso que yo les leí recién, decimos una situación, hablamos de una situación en donde no habría, este otro no presenta registros contrarios, no tiene nada incorporado. Entonces, ¿qué dice el código al respecto? En esta situación, el juez tiene la facultad de apreciar la prueba, así registro, y de exigir prueba suplementaria, ¿no? Es decir, el juez podría también exigir otros medios de prueba.
digamos, no es un corset la contabilidad del cual el juez no pueda correrse. Es decir, bueno, va a tener especialmente en cuenta, porque acá tenemos un sujeto que dice que alguien le debe dinero, por ejemplo, en su contabilidad regular, y frente a otro sujeto que lleva contabilidad y que dice que no tiene nada en este caso, no presenta registros de ningún tipo. Bueno, ¿qué pasa en esa situación? El juez dice que podría evaluar la prueba, apreciarla y luego exigir eventualmente otra prueba más allá de la contabilidad, supletoria, para opinar, para resolver. Y acá tenemos, y cuando sigue el artículo describiendo posibles situaciones en materia probatoria, dice, cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, prueba contradictoria, y unos y otros se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, es decir, tengo dos partes, las dos llevan contabilidad, supongamos contabilidad obligatoria, digamos, la llevan con las formas necesarias, con la formalidad, sin ningún vicio, todos de manera regular. Pero ambos surgen registros contradictorios, contables. Uno dice que le deben, el otro dice que ya se pagó. Entonces, en ese caso que tuvieran, reiterando lo que vimos la clase pasada, en ese caso que tuvieran contabilidad contradictoria, el juez, la ley le ordena que debe dejar de lado la prueba pericial contable, o sea, debe dejar de lado esa prueba de contabilidad. No la tiene que tener en cuenta, tiene que prescindir de ese medio de prueba y proceder a evaluar y a evaluar la situación con los otros medios de prueba, las otras probanzas que haya en el juicio. ¿Por qué? Porque habría una contabilidad, dos partes que llevan contabilidad regular y cuyos asientos son contradictorios. No es que uno lleva y dice una cosa y el otro no dice nada, sino que hay contradicción. Entonces, por lo tanto, se neutralizaría ambos y obliga al juez a no tomar en cuenta la contabilidad e ir por otro tipo de medio de prueba para opinar sobre ese conflicto. Bueno, obviamente que acá habla de otra situación, digamos, podría ser que sea un sujeto donde dice, si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, o sea, yo tengo a alguien que tiene registros contables, que está, digamos, una persona contra otra, uno que tiene los registros contables y es obligado a llevar contabilidad, y el otro que quizás no tiene obligación de llevar contabilidad y no la lleva. ¿Qué pasa en esa situación? Uno va a tener un registro contable, va a tener en sus asientos una registración de la operación y el otro nada, porque no tiene contabilidad. Entonces, en ese caso, dice, la contabilidad del que la lleva regularmente solamente sirve de un principio de prueba de acuerdo a las demás circunstancias del caso y lo deja el juez la libertad para considerarlo una prueba más, un principio de prueba más. O sea que hay varias situaciones que evalúa la ley, ¿no? Dos sujetos que lleven contabilidad y uno no haya registrado nada y el otro haya registrado un negocio o una deuda, por ejemplo, y el otro nada. La otra situación es donde ambos llevan contabilidad y ambos se contradicen en lo que dice la contabilidad, son contradictorios los registros, en este caso el juez debe prescindir de ese medio de prueba, y bueno, y finalmente entre un sujeto que está obligado a llevar contabilidad y otro sujeto que no tiene ningún tipo de obligación a llevar contabilidad. En ese caso se toma la contabilidad como un principio de prueba para el juez, una prueba más. Bueno, ¿por qué les comparto esto antes de que veamos el fallo? Para saber de dónde estamos parados, qué es lo que por qué interesa este fallo que vamos a ver hoy. No por el fondo del asunto, porque bueno, es un contrato de obra, ahora les voy a preguntar un poco si se acuerdan de qué se trata, pero no es un tema, digamos, esencial de nuestra materia, pero sí es esencial la evaluación que se hace en materia probatoria de los libros de contabilidad, ¿no? Y cómo se vale los jueces en este caso, porque una cámara, de esa contabilidad para tomar una decisión, ¿no? Para resolver en este conflicto. Bueno, les voy a compartir, a ver si me lo... ¿Te lo pueden ver? Uy. Sí, profe. Ahí está. Bueno, ¿quién se anima, digamos, a comentar un poco qué leyó, qué le llamó la atención, de qué se trata este litigio, ¿no? ¿Qué se está discutiendo? ¿Cuáles son algunos de los argumentos de los jueces en relación a esta discusión de las partes? O sea, ¿quién le está reclamando a quién?
¿Qué se acuerdan? ¿Lo pudieron leer o hay muchos que no lo leyeron? ¿Qué me pueden decir? A ver, no se queden ahí atrás les veo las caras a más de uno ni cámara. ¿Qué pueden decirnos los que llegaron a leer? Si no lo llegaron a leer, bueno, obviamente que no, pero sí, a los que pudieron leer algo. Bueno, yo lo leí, pero que quisiera que algún compañero... Y no sos la voz cantante, Luana. Por Sos eso, como es la vocera de... Miren, una comisión grande, chicos, son como le 20, son cedo mi 29. lugar a alguien. ¿Cómo? Le cedo mi lugar a alguien. Ya tiene la antorcha, Luana, pero basta, chicos, déjenle un poco la posta, que pase la posta también. ¿Quién más se anima? A ver, Luana, obviamente que estás más que bienvenida para comentarlo, pero, bueno, voy a leer también, porque yo por ahí no leo a veces el chat, sé que algunos escriben por ahí. Dangio, acá me ponen a ir, demanda a la SRL, bien, o sea, la empresa era, para que me acuerde el nombre de la SRL, porque acá te pone ahí otro, es, ¿cuál es? Bueno, ahora no me sale, bueno, el nombre de la SRL. Springer, ¿Cuál era? Springer. A ver, ya les digo, pues la tengo, tiene que estar por acá, y la vamos a tener que nombrar de todas maneras, pero no me acuerdo el nombre, la verdad. A ver, Tangio, contra un bisuto, Starsec. Starsec, así es. Esta es Starsec SRL. Bueno, para que veo. Entonces, de Angio demanda a la SRL y Bomisut por falta de pago. Bien, bien, Nair. ¿Y qué es o sea, la demanda, bueno, había facturado por una factura, ¿no? ¿Qué es lo que había, que faltaba pagar o que restaba pagar? Digamos, qué es lo que había hecho Dangio, que bueno, y cómo lo había instrumentado esa deuda. Por unas horas, está bien, bien, las últimas reformas, bien, Nair. Es decir, ellos, porque el contrato tuvo varias etapas, como dice el fallo, y es un contrato de locación de obra, en donde le encargan, bueno, un resultado, ¿no? Se le encargó a De Angio, SA, pues una sociedad demanda a otra sociedad y a su gerente y a una persona física. Le habían encargado entonces una obra, las etapas algunas fueron ya canceladas, o sea, se habían pagado, ellos incluso hablan de cierta informalidad en la relación, yo no sé si recuerdan, pero hablaban de que no lo habían instrumentado, que no suele hacerse un contrato por escrito en este caso, sino que era una relación un poco más de confianza, más informal, y en donde ellos automáticamente, cuando terminaban esas etapas de trabajo, les mandaban las facturas a Starsec, y bueno, Starsec automáticamente canceló dos facturas anteriores, y faltaba la última etapa de trabajos adicionales, las últimas reformas, y bueno, y ellos, digamos, emiten la factura y no hay ninguna conformidad por parte de Starsec, y Starsec no abona esa factura, ¿no? Bueno, y entonces lo que se le reclama es este saldo por esta última parte de la obra, por estos trabajos adicionales, no pagos, a Starsec. Y bueno, ¿y qué pasaba? ¿Y qué recuerdan en cuanto a la contabilidad, ¿no? Bueno, ya acá, creo que vamos a ir. Digamos, ¿por qué? Acá, fíjense que resume un poco en el fallo, se resume como diciendo, bueno, la falta de prueba de la recepción de la factura no impide admitir la demanda porque solo impide considerar la existencia de cuentas liquidadas. Esto refiere a un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, es a ver si lo tenemos acá, bueno, no es estricta, a ver, la fuerza productora, no, testigos, creo que es 1145 del Código Civil y Comercial de la Nación. El 45, se los digo para que tengamos en cuenta dónde estamos parados, no nos interesa a nosotros entrar en detalle de este artículo, pero para saber por qué ahí lo ponen como un resumen del fallo, ¿no? ¿Por qué lo toman tan en cuenta? Es en cuanto a las facturas, ¿qué pasa cuando el envío de facturas, que se presumen aceptadas, si se da determinada circunstancia? Paren que ya llegó al artículo 1141, 44, 44, 45. Entrega la factura. El vendedor debe entregar al comprador una factura que describa
la cosa vendida, su precio, o la parte de este que haya sido pagada y los demás términos de venta. El vendedor le entrega al comprador la factura. Y si la factura no indica plazo para el pago del precio, se presume que la venta es de contado. La factura no observada dentro del plazo de 10 días de recibida se presume aceptada en todo su contenido. No hay una presunción de que si se envía la factura, yo puedo corroborar que la persona la recibió y no la observó en el plazo de 10 días, se presumiría que esa cuenta, o sea, los términos de esa factura serían aceptados, ¿no? Y por eso se hablaría de cuenta liquidada, que es lo que veíamos en el objeto al describir este fallo, ¿no? Lo que pasa es que en esta situación, en este reclamo de Angio a Starsec y Bonvisuto, evidentemente ellos no han podido acreditar esa recepción de la factura, de esa última factura de adicionales a los demandados. Pero ¿qué dicen los jueces? No importa que ustedes no se pueda aplicar este artículo que yo les estoy leyendo, que es el 1145, y que es función de aceptación. Bueno, no importa, no tendré esta presunción, pero podré probarlo por otros medios, que efectivamente los trabajos se hicieron y que efectivamente esta deuda existe, digamos, porque que la no aceptación de la factura, nadie te aceptaría la factura nunca y, digamos, no existiría ninguna deuda por el solo hecho que no quiso aceptar la factura. O no puedo probar que recibió la factura. No, digamos, acá lo que dicen los jueces es que deberá indagarse más y deberá probarse por otros medios que efectivamente el trabajo se hizo y que sea deuda, ¿no? Más allá de que esa factura que les enviaron a ellos no pueden acreditar que las recibieron y demás. En este sumario del fallo, ¿no recuerdan? Primero les pregunto, ¿recuerdan qué diferencia hubo entre primera y segunda instancia? En lo fallado entre primera y segunda instancia, ¿qué hubo? ¿Hubo un fallo en el mismo sentido? ¿Qué les parece? Voy a ir a donde nos dice este tema. No es largo, pero tampoco es cortito el fallo. Acá antes era un resumen, ¿no? Empieza con un resumen y después, en esta parte ya empieza a describir, bueno, va a ser el yo de la Cámara. Y pone la litis y la sentencia de primera instancia. O sea, los jueces de Cámara van a relatar qué pasó en primera instancia. Y los que hayan leído, ¿qué pasó en primera instancia? ¿Fue el mismo sentido la resolución en parece? En la primera no es eso del cobro de sumas de dinero por daños y perjuicios. No, bueno, el cobro de suma de dinero más daños y perjuicios. Exacto. Bueno, ahí Luana, en realidad ese es el objeto del reclamator, ¿no? El actor pide que le paguen esa factura deudada, o sea, cumplimiento del contrato y que le cumplan con lo que se le adeuda en virtud del contrato, y también pide daños, porque dice, bueno, yo tuve que mandar carta documento, tuve que gastar en mediación, se va a pedir daños y perjuicios también. Después va a haber una parte que ustedes ven, ¿qué hace el demandado? Bueno, por ahí es algo medio procesal que quizás ustedes no tienen por qué saber qué significa, pero lo que hace el demandante es reconviene, o sea, demanda él también, es como que el actor, digamos, en este caso de Ángelo, demanda a Starsec y dice, no solamente no corresponde lo que me están pidiendo y lo que están demandando, sino que yo también les demando a ustedes porque el trabajo tenía tal desperfecto y tal otro, ¿no? Y yo pido daños y perjuicios también. Eso se llama reconvenir, cuando el demandado también te vuelve a demandar, ¿no? En el mismo marco del proceso, contestarte solamente y decir no adeudo nada, no, dice, no solamente que no adeudo nada, sino que vos también me debés a mí, ¿no? Eso es lo que va a decir el demandado. En este caso, Starsec y, bueno, el gerente, no me acuerdo si se unían o no en ese reclamo, pero de Starsec. Entonces, ¿qué es lo que acá, bueno, va a relatar un poco en qué consiste primera instancia y en un punto, acá tenemos primera instancia, en este punto 5, dice, el acuo es el juez anterior, el de primera instancia. Cuando ponen acuo es eso, el juez acuo. Dice, en Fojas tanto, el juez acuo hizo lugar a la excepción de por lo que rechazó la demanda interpuesta por De Angio contra ambos codemandados. O sea, lo que le dijo, digamos, el juez de primera instancia falla en un sentido contrario. O sea, al principio, en primera instancia, rechaza la demanda de Angio. No sé si llegaron a comprender eso, pero en primera instancia lo que hizo el juez es rechazar la demanda.
porque la demandada dijo que ya había pagado todo, que no tenía nada que pagar, entonces acepta esa excepción de pago total el juez y dice, bueno, incluso tampoco le da lugar a la contrademanda que le hace el demandado. No le da lugar a ninguna de las dos demandas. Esto de primera instancia dice que no se había probado que los demandados hubieran recibido esa factura, la 991, y que todas las que sí había recibido el demandado ya habían sido abonadas. Después considero estas otras. En cuanto a la reconvención, bueno, tampoco nos interesa focalizarnos en la reconvención. Dice que eran vicios viejos, o sea, el demandado empezó a reclamar que también había tenido vicios en la construcción, pero eso se había dado cuenta mucho tiempo atrás y no lo había reclamado en tiempo y forma el demandado. Entonces, vicios, lo hubieses reclamado en el tiempo que te exige la ley, que hay un plazo de denunciar vicios en la obra. No lo hiciste, no vengas ahora en el marco de este proceso a reclamarlo porque el tiempo ya pasó para que vos lo reclamaras. Eso lo está diciendo el demandado Starsek, que no solamente rechaza la deuda, sino que contrademanda al otro, ¿no? Al actor, y tampoco le da lugar a esa contrademanda. Eso fue primera instancia. Primera instancia le rechazó la demanda de Angio. Yendo ahora a segunda instancia, ¿no? ¿Cuál va a ser el argumento? Sí. Hay un compañero que preguntó en el chat, puso, si no los reclamo significa que los acepto para la ley. Ah, perdón, no lo había visto, perdón. Perdón, gracias, Belén. Sí, porque por ahí yo el chat, chicos, es que voy al fallo, después vengo acá y no los veo a veces cuando estoy en el fallo. Bueno, las cosas en Zoom se puede ver, yo los podría ver a ustedes y creo que podría ver todo y estar con el fallo, pero el Meet no. Bueno, Esteban, si no los reclamo significa que los acepto para la ley. Claro, si vos esos vicios, yo no me acuerdo acá qué plazo le pone, pero hay un plazo de caducidad para reclamar los vicios. A ver si les puedo decir. No cabe en duda, conocido que corresponde. Bueno, acá no me acuerdo cuál era el plazo. En definitiva, lo que voy es que tenía un plazo para hacerlo. Si el demandado, si Starsek, vio que en la obra había desperfectos o había determinadas cosas irregulares o vicios o mal hechas, tenía un plazo corto de caducidad, que después más adelante vamos a ver, que son los plazos, ahondar más en plazos de caducidad, pero tenía un plazo para de reclamar eso, y en ese plazo no lo hizo. Entonces, lo que dice después es ahora ya es tarde para que vos alegues a un vicio. Si lo hubieses alegado y denunciado en el momento en que correspondía y en el plazo que la ley te habilitaba. No lo hiciste, en este marco de este otro proceso no lo vas a poder hacer porque ya es tarde, ¿no? Este más o menos fue, digamos, el argumento del juez para rechazar la demanda, para rechazar esta reconvención. Bueno, esto fue entonces primera instancia. Vamos a lo que nos compete más, o sea, lo que nos interesa, especialmente, que es el tema contabilidad. Les voy a acercar un poquito, yo tampoco veo mucho. Bueno, en litigios, lo que dice el fallo en este sentido es lo siguiente. En litigios entre comerciantes, en realidad estos comerciantes, bueno, sí, son comerciantes. Hoy en día recuerden que la figura de comerciante es desplazada por... acá Nair me pone 6 meses. Sí, ahora lo voy a encontrar, no me acuerdo, puede ser que sea, era un plazo de meses el tema de la reconvención. Bueno, después nos fijamos, si lo encuentran bien, ahora después quizás lo encontramos cuando tenemos el fallo. En un litigio entre comerciantes, hoy con el nuevo código no se habla tanto de comerciantes, sino que hablamos de empresarios, ¿no? De personas obligadas a llevar contabilidad o personas que llevan una actividad económica organizada, no tanto estrictamente de comerciantes. Pero bueno, entre dos personas que tienen contabilidad obligatoria, o que llevan contabilidad, esto sería la idea, y tanto el actor, en este caso de Angio, como Starsek, que es la demandada, son personas que tenían contabilidad obligatoria, la prueba por excelencia de la bondad del crédito sustentante de la pretensión, o sea, la prueba por excelencia de que el crédito que está reclamando de Angio es válido para reclamar, es decir, que existe efectivamente una deuda, esa prueba por excelencia, cuando son dos sujetos obligados a llevar contabilidad o dos empresarios, es la pericial contable. Esto es lo que remarcan los jueces.
y refiere al código derogado, al código de comercio, y ahora al artículo 330 que leímos al comienzo del Código Civil y Comercial. Y dice, y si bien no es esta una prueba legal absoluta, dice, porque nunca, recuerden que yo les digo que el juez, al momento de evaluar la prueba, no está encorsetado sí o sí a no salirse de lo que está en los libros contables. Podrá evaluar otras pruebas del expediente, ¿no? En su totalidad las probanzas del expediente. Pero lo que quiere recalcar acá el tribunal, la Cámara, es la prueba contable es esencial, es muy importante, es muy relevante. Entonces, no podría un tribunal sentenciar en un pleito entre comerciantes contra el resultado de ese elemento de juicio sin contar con una profunda e idónea crítica de ese antecedente. ¿Qué significa esto? Bueno, que para que los jueces no tomaran en cuenta la contabilidad, o sea, acá tenemos un conflicto en donde va a haber, y ahora voy a leerlo, pero una parte que lleva contabilidad regular, que es de Angio, y que tiene en su contabilidad registrada esa factura impaga, por lo tanto ese crédito a su favor, y tengo frente de Angio a Starsec demandado, que también lleva contabilidad regular, y que no tiene ningún registro. O sea, en esta situación se advierte que Starsec no tenía ninguna referencia en su contabilidad a esta deuda. O sea, para Starsec y los asientos contables de Starsec no había ningún tipo de deuda. No era que constaba que estaba cancelada esa factura 991, sino que directamente no había referencia a esa deuda, no había referencia alguna. Entonces acá dice que para salirse, para que el juez no tome en cuenta, por ejemplo, en este caso, la contabilidad de Starsec, la contabilidad, perdón, del actor, de Angio, debiera haber una crítica, es decir, debiera haber habido considerarse, no sé, que había algún tipo de, una crítica, una prueba fuerte en el expediente que permitiera desvalorizar esa contabilidad. Es decir, tiene que tener un debido fundamento en probanzas del expediente para poder no tener en cuenta esa contabilidad, porque esa persona lleva contabilidad regular y esa deuda la tiene registrada. Eso es lo que quiere decir este primer párrafo. Y lo que dice es lo siguiente, aun cuando la pericia contable carezca de fuerza vinculante para el juez, ¿qué quiere decir? Que no lo obliga, digamos, sí o sí, que tiene que agarrar la contabilidad y lo que diga la contabilidad es lo que debe decir el juez. No, no es así. Pero para apartarse de las conclusiones tiene que apoyarse en razones fundadas y que deben reposar sobre elementos de juicio con cuanto menos igual jerarquía que los examinados por el experto. O sea, yo para desvirtuar esa contabilidad tendría que tener otra prueba de más o menos igual peso. Quizás una contabilidad en contrario o una prueba contraria de parte de la contraparte del demandado que opacara ese registro contable, ¿no? Pero de igual jerarquía, no una prueba menor. Esto es lo que dice, o sea que yo, digamos que es muy importante la pericia contable en esto, en el que el juez le va a hacer resultar difícil correrse de lo que diga la contabilidad, a no ser que haya argumentos muy concluyentes que permitan desvalorizar esa contabilidad. No sé, por ejemplo, que podría probarse que es fraudulento, que hay algún tipo de fraude en ese registro. Para concluir en la existencia de contradicción en los registros contables de ambos contendientes, ¿qué quiere decir esto? Para que el juez concluya de que esa contabilidad entre la del actor y la del demandado es contradictoria, o sea, se contradicen, como veíamos en el artículo 330 en el Código Civil y Comercial, que yo les mostré al principio, que habla de cuando es contradictoria. Bueno, para considerar que es contradictoria, debió surgir de los libros de la demandada, o sea, debió surgir de los libros de Starsec, que la deuda había sido cancelada. O sea, acá la Cámara dice, para considerar que había contradicción, Starsec tendría que haber también registrado que esa deuda se había pagado, porque yo solo así considero que hay contradicción. En cambio acá Starsec no había dicho nada, ¿no? Es decir, acá no había registro. Sin embargo, acá lo que hay es la ausencia de registro. Entonces, los camaristas concluyen, dice, acá no hay una situación de contabilidad contradictoria. Porque para considerar que hubiera contabilidad contradictoria, yo tengo que tener de la otra parte un registro contrario. O sea, uno dice que le adeudan, el otro dice que pagó. Ahí tendría que haber, ahí hay contabilidad contradictoria. Acá lo que hay es una parte que registró y otra que no dice nada, o sea, que no registró nada. Por ejemplo, me dicen ahí citar que tuvieron una intimación por no realizar bien la obra. A ver, como en la primera instancia anularía la prueba,
Bueno, habría que ver ahí, porque tampoco estaría diciendo la pagó, o sea, por ahí, digamos, sí, si él hubiese reclamado en tiempo y forma ese vicio, bueno, si hubiese discutido eso quizás en un marco de un litigio de si estaba mal hecho o no el trabajo, y ahí sí, obviamente que si se llega a la conclusión de que el trabajo estaba mal hecho, de Angio no podría haberle reclamado el total de esa factura, ¿no? Es decir, ahí sí iba a discutir, sí, probablemente entrar en discusión esa deuda más fuertemente. Acá lo que quiere decir, ese sería un escenario posible, Nair, podría haber pasado eso, que discutiera el otro y dijera, no, 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 yo no te pago nada, no te adeudo, no adeudo esto y no lo voy a pagar porque este trabajo está mal hecho, porque, bueno, ¿no? Porque acá no se cumplió con el resultado pedido. Y se hubiese discutido en ese momento. Acá lo que quiere decir es, yo emití una factura, yo considero una deuda, y el otro que le dijera la deuda está cancelada, ¿no? Es decir, esa deuda está cancelada, se pagó y no hay deuda. Eso, y así lo interpreta el juez. Ojo que acá, chicos, yo no sé, pero ustedes puede ser que nos haga un poco de ruido también, porque la otra parte no consideró que tendría deuda, no registró nada, bueno, y los jueces, o sea, en este fallo lo interpretan así. Pero podría pasar que a un juez le dé una vuelta al trueque y trate y interprete las cosas de otra manera, no tan igual, porque tengan en cuenta eso, que eso pasa en derecho, que si bien está, digamos, fíjense que acá primera instancia falló distinto, o sea que la primera instancia tuvo una posición, o sea, el juez que agarró al principio este conflicto, lo interpretó de una manera, y después cuando subió y cuando fue a evaluarse por 4 jueces, los jueces que integran la Cámara, los jueces tienen otra interpretación. Esto es lo que tienen las cuestiones jurídicas, que bueno, siempre se puede repensar y decir, bueno, estará bien, o sea, realmente es correcto este razonamiento del juez, habrá sido, yo lo pienso de esa manera, el código querrá decir esto, es decir, ¿qué quiere decir con prueba contradictoria? Y acá los jueces lo interpretan de esta manera, prueba contradictoria es que él hubiese tenido en sus registros una cancelación de esa factura. Pero bueno, no quiere decir que esto la Corte o incluso un tribunal superior podría interpretarlo diferente, porque esa es la libertad que tienen los jueces dentro de una interpretación verosímil y razonable de la ley, que pueden interpretarlo diferente, una misma cuestión, ¿no? Este es el juego de la interpretación de la norma que vimos en su momento, cuando vimos la unidad 1, pero bueno, acá también la vemos, ¿no? Cómo funciona en un fallo en concreto. Entonces, esto es importante, o sea, para que existiera contradicción, tendría que haber surgido la contabilidad de la demandada, de los libros de la demandada, que la deuda se había cancelado, dicen los jueces. Sin embargo, acá no hay registro contrario. Al no estar frente a contabilidad contradictoria, los registros contables de los contendientes, al no ser contradictorio, bueno, acá pone, al no ser contradictorio los registros contables de los contendientes, no corresponde prescindir de la prueba pericial contable. Recuerden que sí. Efectivamente, Starsec hubiese puesto en su contabilidad que ya pagó eso, que ya estaría paga, sí, que no hay ninguna deuda porque ya lo pagó, ahí se anularía la prueba, o sea, como las dos partes llevan contabilidad regular y sería contradictoria los registros de ambos, se anularía esa prueba, o sea, se neutraliza y entonces el juez tiene que prescindir de la prueba contable e ir por otro tipo de prueba. Pero acá lo que dicen los jueces es, yo no estoy ante esa situación de contabilidad contradictoria que obligaría al juez a prescindir de la prueba contable. No estoy en ese escenario, porque la parte contraria no tiene registro de la situación. Entonces, se configura en este caso el supuesto previsto en el tercer párrafo, bueno, dice del artículo 63 del Código de Comercio, porque se ve que esto es anterior, claro, es del 2012, por lo que vi. O sea que el conflicto comienza, este conflicto, fíjense lo que demoran de resolverse, pero este conflicto comienza cuando todavía no estaba vigente el Código Civil y Comercial de la Nación. Es un conflicto que comienza siendo analizado con el Código de Comercio, o sea, se aplica estrictamente a la relación el código vigente en ese momento, que es el Código de Comercio, ¿no? Pero bueno, como hoy cuando resuelven los jueces está vigente el nuevo código, acá también ponen la norma equivalente del Código de Civil y Comercial de la Nación, que es el 330, que es lo que leímos. Entonces dice, en este supuesto, en este caso se aplica lo 330 del Código Civil y Comercial, que establece que harán prueba los libros de comercio en favor de sus dueños
cuando su adversario no presente asientos contrarios hechos en libros arreglados a derecho u otra prueba plena y concluyente. Podría ser, no sé, que no estuvieran los registros contables, pero aún así tuviera una constancia de un recibo, ¿no? Es decir, que de la contraparte que recibió esa plata, que se recibió ese dinero, que eso se canceló. Bueno, si no tuviera otra prueba concluyente y no tiene nada en los registros contables, esa contraparte, bueno, harán plena prueba los registros de quien sí registró, sí tiene en su contabilidad esa deuda, ¿no? Se le da plena validez al que registró. ¿Qué es lo que va a aclarar acá los jueces? Dice, no vamos a descalificar los libros del accionante, o sea, los libros de Angio, no lo podemos dejar de lado, no lo podemos descalificar. Si por otra parte no tenemos que, el demandado no dijo que hubo una adulteración o que hubo una preconstitución de prueba para reclamar el crédito, ¿no? Es decir, no hay ningún, digamos, la demandada no es que habló que hubo fraude, es decir, che, acá están mintiendo, acá están generando una situación que no fue, no se da esa situación de que están creando una prueba para reclamarme algo que no existe, que podría suceder, ¿no? Que alguien, bueno, diga, yo le quiero reclamar y pongo en mis libros como que tengo tal deuda y esa deuda no existe. Y de la parte demandada no salió ese argumento, ¿no? Como que esto fuera una prueba falsa y preconstituida y descalificando esos registros contables como fraudulentos. No está esa crítica. Y como no está, no puedo, al parecer estos registros contables tienen validez y le tengo que dar validez. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el punto 7? De acuerdo al artículo 330 del Código Civil y Comercial, ante la falta de asiento contrario en la contabilidad de un litigante, el asiento presentado por la contraria hace plena prueba, o sea, hace prueba a su favor. La controversia se resuelve en contra de quien no hizo ningún tipo de anotación, de quien no hizo anotación alguna. El hecho de que una determinada operación no aparezca registrada no implica que exista un asiento a favor de quien no registró, ya que en realidad se trata de una ausencia de registro que nunca puede identificarse. Dice, una ausencia de registro nunca es un asiento contrario. Bueno, si la falta de asiento en la contabilidad obedeciera a un intento de defraudar a quien sí contabilizó la operación, bueno, a ver, porque ¿qué puede ser? Lo que dice es, acá lo que va a decir en el punto 8 y 9 es lo siguiente. Puede ser que no registré nada porque quiero, digamos, aprovecharme de vos y no pagar lo que tengo que pagar y defraudar, o por mera negligencia, dice, podría ser que el adversario no contabilizó eso. Por mera negligencia significa descuido, negligencia, falta de tomar las medidas necesarias de cuidado y de orden. Bueno, cualquiera sea la razón, esto no puede obstar a que la persona que tiene un crédito a su favor lo reclame. O sea, no puede impedir el reclamo de este crédito. Bueno. Bueno, y después va a hablar, se van a basar fundamentalmente, digamos, porque de alguna forma se tuvo que quedar acreditado que ese trabajo se hizo. O sea, esta gente de Ángel está reclamando unos trabajos adicionales. Acá pensé que estaba Nair escribiendo algo distinto. Nair. De Ángel está reclamando trabajos adicionales que no se le pagaron, o sea, arreglos que no le fueron pagados. Por determinadas probanzas del expediente, entre ellos un testimonial, creo que es del maestro mayor de obra, o de una persona que intervino activamente en la obra, se llega a la conclusión de que esos trabajos efectivamente se hicieron, se llevaron adelante esos trabajos. Por lo tanto, y no hay ningún tipo de prueba de que eso se pagó, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de acreditación de que eso se pagó. Incluso dice que ellos facturaron hasta un punto y no hay ninguna factura final por el saldo, como para el trabajo terminado, lo cual también resultaba sugestivo, que no hubiera ninguna factura que acreditara que se había pagado, digamos, la última etapa, ¿no? Se había cerrado esta obra y se había terminado la obra. Había quedado como medio a la mitad ese pago, y porque efectivamente habría faltado esta última parte de trabajos adicionales y demás. Bueno, no quiero andar en detalles por ahí que no hacen a la contabilidad. Lo que yo les marqué recién es lo importante. ¿Por qué? Porque es la interpretación que hacen en relación a los libros. O sea, y van a tomar, acá el juez toma
toma en cuenta especialmente la prueba contable y no la deja de lado, sino que la toma como prueba principal, porque el otro no tenía nada en su contabilidad, ¿no? No tenía, y tampoco presentó nada a mostrar que lo pagó, o sea, una prueba concluyente que mostrara que eso lo pagó, y surge del expediente que los trabajos se habrían realizado, ¿no? Digamos, que no es que no existieron, que fueron trabajos que no existieron, sino que fueron trabajos que efectivamente se llevaron adelante. Por lo tanto, bueno, eso se debe probar. Acá, una de las cuestiones centrales del fallo es qué pasa cuando la factura, ¿por qué? Porque en primera instancia le rechazan porque dice la factura no la recibió, no hubo conformidad de la factura y por lo tanto no tiene que pagar. Y en segunda instancia dicen lo siguiente, la falta de prueba de la recepción de la factura no constituye por sí misma un impedimento, es óbice, a la procedencia de la demanda, sino solamente es un impedimento a la aplicación del artículo hoy 1145 del Código Civil y Comercial de la Nación. Desde que la ausencia de entrega de ese instrumento impide hacer jugar esa presunción que yo les dije de cuentas liquidadas, de que se entiende por aceptada la factura. O sea, lo único que impide, si vos no podés probar que el otro recibió la factura, es que juegue esa presunción de que la aceptó. O sea, si vos no podés probarlo, bueno, a lo sumo no tendrás esa presunción de que el otro tiene por aceptada la factura. O sea, para que opere esta presunción, la factura tiene que haber sido debidamente entregada y recibida. Vos lo tenés que probar. Que no estuviera probado que las demandadas hubiesen recibido la factura, no quiere decir que la deuda reclamada y su causa no pueda tenerse por acreditada por otros medios de prueba y admitirse así su cobro judicial. Bueno, si bien vos no vas a tener esta presunción de que Starjet aceptó la factura y por lo tanto no le vas a tener la presunción porque no puedes probar que recibió la factura Starjet, no lo han podido probar en el expediente, eso no va a obstar a que vos puedas probar que el trabajo se hizo, o sea que existe esa deuda, por otros medios de prueba y admitirse, fíjense que acá le dice, bueno, probarlo por otros medios y admitirse el cobro judicial. En este caso lo prueba con la contabilidad de la actora, o sea, la contabilidad de Angio, que surge la factura, que surge la deuda, y después por ahí otros medios de prueba, ver un testigo al cual le dan validez, porque dice que es una persona que intervino en la obra, y va a hablar de que esos trabajos se realizaron, de que efectivamente se cumplieron, y algún que otro medio probatorio de cuál hace uso el juez para respaldar este reclamo del actor. Bueno, después esto no tiene sentido. Al final, no sé si los que hayan leído se acuerdan, pero el gerente, este señor Bonvisuto, se queja porque dice, ¿por qué hay un tema que es procesal que se llama legitimación pasiva, legitimación activa? ¿Qué quiere decir esto? Que Bonvisuto dice, a mí no me tienen, yo no tengo velas en este entierro. Es decir, en este juicio no entiendo por qué me reclaman a mí. Yo no debiera estar, no soy deudor acá. Y no tengo vínculo con este vínculo jurídico, solamente se dio entre De Angio y Starsek. Y Starsek, el actor, y De Angio, debió reclamar solamente a Starsek, a la no me acuerdo si era una SRL o una SA, pero no a mí. ¿Por qué? Si yo soy gerente, yo estoy como gerente de la SRL. Y bueno, y en definitiva el juez le va a hacer lugar, va a decir, no, está bien que se le reclame también a Bonvisuto, es decir, como persona física, él personalmente, porque él creo que él, en uno de los encargos de la obra, aparece como comitente. Él dice lo siguiente, en las planillas presentadas ante el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, figuran los nombres de Bonvisuto, o sea, como comitentes de la obra, y sin que se aclare que actuaban en representación de Starsek, SRL. O sea, hay documentación que muestra que uno de los que encarga la obra es la persona física de este señor, Bonvisuto. Entonces dice, bueno, está bien, pero acá usted aparece personalmente como comitente en documentación, ¿no? Entonces, por lo tanto, está bien que se le reclame a usted también, en este caso, no solamente a la SRL. Entre otras cuestiones de prueba, ¿no? Esto es interesante, chicos, por tema, vieron, bueno, ustedes piensan que las sociedades, en general, tienen representantes, pero el representante en este caso, cuando Bonvisuto dice yo actúe en nombre de las SRL, es decir, por cuenta de la SRL y en interés de la SRL, no actúa en nombre propio, ¿no? Es decir, yo soy representante de un ente, de una persona jurídica distinta, y por lo tanto todos los derechos y obligaciones de ese negocio tienen que recaer sobre la SRL y no sobre mí,
¿no? Este es el argumento, un tema que va a surgir, porque también en la materia uno va a ver el fenómeno de la representación, actuación por cuenta de otra persona, ¿no? Este fenómeno de decir, bueno, acá hay una persona que actúa, cuando hablamos también de estos personales de la empresa, ¿no? La empresa, el factor, el gerente, bueno, en este caso puntual, Bonbisuto alega actuar simplemente como representante del ente, ¿no? Que es de Starsec, pero no como carácter propio, el nombre propio. Los jueces acá le dan lugar a la demanda porque dicen, no, usted firmó no como representante de Starsec, sino acá yo tengo un papel en donde usted encomienda la obra o figura como comitente y no aclara que lo hace en calidad de representante de Starsec. ¿Se entiende? Entonces, de esa situación hace que esos derechos y obligaciones que nacen del contrato de obra lo vinculen directamente a él y a su patrimonio, y no a la SRL, además de la SRL, porque la SRL también está vinculada, emitió las facturas y demás, pero bueno, este hombre no se puede vincular como pretendió hacerlo en su defensa, ¿no? En la causa. Bueno, gente, preguntas, no vamos a ir porque, bueno, dice más cosas, pero bueno, a grandes rasgos es lo que les estoy comentando. Ustedes tienen que poner foco acá en el tema contabilidad y eficacia probatoria de libros contables y qué interpretación se dio acá en este fallo, lo cual no obsta que en otras situaciones, en otros fallos, las miradas podrían cambiar ligeramente, porque los jueces tienen esa libertad. Dentro de las reglas de la sana crítica, y que sea un fallo fundado, debidamente fundado y motivado, podrían tener otra interpretación a la norma. De hecho, el fallo de primera instancia fue distinto al fallo de segunda instancia. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Lo que necesitan. Ya la clase que viene, vamos a arrancar con la unidad 4, bueno, que es de auxiliares, es otro tema, que vamos a ver, bueno, fenómeno de corredores, martilleros, despachantes de aduana, bueno, los auxiliares subordinados, auxiliares independientes, eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Pero bueno, esta unidad que habla de contabilidad es especialmente importante para ustedes porque, bueno, es la herramienta, digamos, son temas que ustedes van a tener más cotidianos, ¿no? en su futuro trabajo, muy probablemente. Por lo tanto, es para prestarle especial atención. Después hay otros temas de la materia que, obviamente que en la vida profesional se pueden encontrar con cualquiera de esas situaciones, pero lo más frecuente van a ser muchas de temas vinculados con lo que estamos viendo en la unidad 4. De hecho, a ustedes, acá hubo un perito contable, hubo prueba contable, como siempre les digo, pueden estar en un expediente judicial, se sortean los peritos y los peritos se tienen que expedir, o sea, ustedes los llaman y los convocan para que revisen la contabilidad de acuerdo a lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan que tenía que ser en el domicilio del titular, digamos, en presencia del titular? La exhibición se pide en determinadas circunstancias, no siempre te piden exhibir. Ustedes piensen, ¿qué les parece, yendo a lo que vimos en la clase pasada de exhibición de contabilidad? ¿En qué situación, en qué tipo de exhibición se solicitó o se podría haber solicitado en este juicio puntual? ¿Qué tipo de exhibición podría haber? Estoy en un marco de un juicio en donde hablo de una exhibición total o una exhibición parcial de contabilidad. De los libros. ¿Qué les parece? Exacto, Nair. Es parcial, porque acá lo que te interesa es, bueno, ver si está esa factura, si está registrada esa factura o el pago de esa factura. No van a ver toda la contabilidad de ninguna de las partes. No es un juicio en donde, los casos excepcionales en donde sí se habilita una exhibición general, que sería, bueno, un concurso, una asociación, una comunidad de negocios, ¿no? Es decir, una sociedad, una liquidación de sociedad, no. Acá es el típico caso en donde hay un juicio por una cuestión en particular, un negocio en particular, y donde a mí me van a pedir exhibir eventualmente la registración que hace a ese caso, al asunto particular que estamos discutiendo, ¿no? En este caso, el crédito o la registración de esa factura, la cancelación de esa factura, en relación a los trabajos de locación de obra. Pero nada más, no va a ser una exhibición general. Bueno, chicos, si no hay preguntas, si no hay dudas, ya nos vemos, nos encontramos el lunes que viene, a las 8. Y bueno, sigan, vayan estudiando lo posible, lo máximo posible, porque ya por ahí en breve, no tengo fecha, pero van ahora en mayo el parcial.
Si apenas tenga la fecha, sí, Belén. Yo quisiera hacer una consulta. Si puede pasar los PowerPoint antes de la clase para poder imprimirlos, si puede ser, porque por ahí, para tomar nota mejor. Bueno, voy a tratar de pasárselos antes. Sí, lo que pasa es que yo a veces también, bueno, se los paso a Fabián, tenemos un ida y vuelta para que él los chequee y después pasárselos bien. Y bueno, y a veces está, pero yo se los pasé hasta ahora, me faltó alguno pasarle. No, pero por ahí es mejor si lo tengo antes de la clase para para ir enseñándolo. Sí. Bueno, intento pasárselos en lo posible antes de la clase. Bueno, profe, gracias. Profe. Sí. Una pregunta, ¿se sabe si en el turno de mayo ahora van a tomar finales? Ay, no sé, Franco, no sé si hay finales ahora en mayo. No sabría decir, tendrías que preguntarle, después lo voy a consultar con Fabián, pero no sé si hay mesa. No, porque, o sea, creo que hay mesa, pero todavía no cronograma las materias y todo eso, entonces no se sabe cuál sí y cuál no van a tomar. Claro, por eso, de nuestra materia, digo, no sé si va a haber ahora en mayo. La verdad que no sabría decirte, no lo sé. Sé que tenemos el parcial, pero no sé si hay fecha. Ahora lo vamos a consultar, lo voy a consultar ahí en el grupo y cualquier cosa a la clase que viene les respondo. Dale, muchas gracias, profe. No hay por qué. Bueno, gente, me despido entonces, buen fin de semana y nos vemos el lunes. Chao, profe, buen fin de. Chao, Profe.